11 de la mañana con 24 minutos en todo el país. Ayer estábamos leyendo un artículo del semanario Búsqueda que hacía referencia a los líderes de la coalición de gobierno, líderes de los partidos que integran la coalición de gobierno, ministros de este gobierno que ha tenido muchos cambios el gabinete, y señalaban a Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, ministro de Trabajo y Seguridad Social, como el único líder de los partidos integrantes de la coalición de gobierno que sigue integrando el gobierno, de los pocos ministros que asumieron en marzo del 20, que todavía están en el firme, y que además ha sido un ministro que se ha destacado no solamente por la gestión, sino por estar al frente de uno de los ministerios más sensibles, ¿verdad? Más allá del tema de la pandemia, que todos tuvieron su alta sensibilidad, pero el Ministerio de Trabajo, el ministro Pablo Mieres, que ha tratado de buscar el fiel de la balanza entre los empresarios, los sindicatos, y que ha tenido una gestión reconocida por propios y por ajenos, es decir, por el oficialismo y por la oposición. Pablo Mieres, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Buen día, Marcelo. Muchas gracias. Un gusto grande estar nuevamente con ustedes. Muchas Probablemente gracias. la última comunicación Sí, en mi carácter de ministro. sí Después señor. ya iré de candidato. Pero bueno, la verdad que me alegró mucho ese editorial de Búsqueda, que agradezco los conceptos. Siento que hemos hecho una gestión exitosa, que hemos trabajado mucho y que ha habido además buen diálogo con los actores sociales, lo que es imprescindible para lograr los resultados en una cartera como esta, donde justamente la clave es la articulación entre el capital y el trabajo, entre empleadores y trabajadores. Así que nada, estamos haciendo una suerte de balance, nos vamos además con el empleo por encima de lo que estaba cuando nos tocó asumir, en todos sus indicadores, también con una reducción de la informalidad y con una recuperación del salario que habíamos comprometido cuando tuvimos que tomar aquella decisión en 2020 por la pandemia de afectar el poder adquisitivo, pero ya hoy está por encima del 2019 y seguramente este año va a seguir creciendo. Entonces, bueno, y con una reforma de la seguridad social aprobada, que yo creo que más allá de comentarios, ajustes, críticas, estoy seguro que va a ser histórica y que se va a convertir en una línea de larga duración del país, ¿no? El próximo jueves deja el ministerio Mieres, el 2 de mayo. Es verdad, es Cumple el Día de verdad. los Trabajadores como ministro y después, bueno, se dedica de lleno a la campaña electoral. Esa es la idea. La idea es no dejar antes del 1 de mayo, estar el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, como hemos estado todos estos años, en el acto, hacer el mensaje, digamos, expresar, transmitir el mensaje del gobierno en ese día a todos los trabajadores del país y al día siguiente renunciar para entrar a la campaña electoral con además la tranquilidad de que efectivamente el equipo sigue, la línea de trabajo va a continuar tal como ha sido en estos tiempos. El nuevo ministro va a ser Mario Aristi, que es el actual subsecretario, con el que hemos tenido una relación excelente, perfecta, y la verdad que nos vamos con una satisfacción y al mismo tiempo con pena, porque claro, estas cosas uno se encariña, pero hay que salir a la cancha y decirle a la gente por qué creemos nosotros que es importante que el Partido Independiente vote bien en octubre, ¿no? Bueno, y el 30 de junio también, ¿no? Ni que hablar. ¿Usted cree que su gestión al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le sirve al Partido Independiente como capital electoral para poder despegar y de repente marcar una mayor presencia en el Parlamento? Yo creo, no solo la mía, yo creo que ha habido varias gestiones de compañeros del partido. eh, Nombro nomás a alguien del departamento, el INACOP. ingeniero Andrés Carrasco en INACOP, el vicepresidente de INACOP. Pero en todos los lugares que nos ha tocado, la verdad que sentimos esa satisfacción. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho sin que se generaran situaciones que puedan ser cuestionables. Lo hemos hecho de manera leal, cuando hemos tenido diferencias con el gobierno las tramitamos de una manera que creíamos que era la mejor, sin afectar a la propia imagen del gobierno. Y creo que le dimos a la ciudadanía una imagen nueva de un partido que había sido siempre muy diligente, muy claro, muy trabajador
en el Parlamento, pero que nunca había tenido la oportunidad de mostrar que teníamos capacidad de gestionar, de gobernar, de resolver políticas públicas, nada más ni nada menos que la política de empleo, la política salarial, la política de equidad de género, la política vinculada con las adicciones. También hemos trabajado en la transformación educativa con el presidente del Instituto de Evaluación Educativa, que es nuestro, que es Javier Lacida. La verdad, tenemos muchas cosas para decirle a la gente y para pedirle a la gente que nos acompañe, no solo en octubre, que es donde se juega el futuro gobierno, sino desde el 30 de junio. Yo diría el mensaje es, la campaña para octubre no empieza el 1 de julio, empieza el 30 de junio. Y nosotros le vamos a pedir a todos aquellos que sienten que nos quieren acompañar, que el 30 de junio voten porque es necesario marcar el piso, incluso en un partido donde no hay competencia, por lo menos no por la presidencia. Eso lleva a que digan, bueno, no vale la pena. No, vale la pena, porque el Partido Independiente debe mostrar un piso electoral significativo. Nadie espera una enorme votación, pero sí decirle a la ciudadanía y a los medios y a nuestros adversarios que vamos a tener un crecimiento importante. Yo estoy convencido de eso y vamos a trabajar con todo en estos 2 meses que quedan para llegar a la interna y luego los 4 meses restantes para la elección nacional. Ministro, de los varios temas que queríamos hablar con usted, lo hemos abordado últimamente con otros actores, es el de las certificaciones médicas, que realmente esto genera un déficit impresionante al Banco de Previsión Social, genera una falta de empatía, falta de buen compañerismo, falta de interés en cuidar su puesto laboral o en cuidar la empresa a la que nos da trabajo. Pero aquí hay un par de proyectos, ¿no? Uno del Ejecutivo, otro que remite el directorio del Banco de Previsión Social. ¿Cómo se le pone fin a esto? Porque da la sensación, acá son dos partes las responsables, el que va a certificarse a sabiendas de que no lo necesita, y también el médico, que de repente sin demasiado rigor científico o profesional certifica a ese paciente por amistad, porque me da la sensación de que necesitas estar más tiempo certificado, pero en definitiva son dos partes las responsables aquí. ¿Cómo cree usted que se puede terminar con este gran problema y este gran abuso que hay respecto a las certificaciones médicas? Está muy bien lo que tú planteas, porque lo que se aprobó ahora fue poner a andar un cambio en la regulación de las certificaciones médicas del sector público. Y eso empezó en este mes, después de un largo proceso de diálogo, de discusiones, obviamente COFE no está de acuerdo con el cambio, pero bueno, yo creo que había que hacerlo, estamos convencidos de eso, pero también el tema de fondo sigue siendo cómo se otorgan las certificaciones médicas. Y ahí yo comparto contigo, tenemos un debe, hay un trabajo, quiero decir, que se está desarrollando en el marco del Banco de Previsión Social, que va a establecer criterios más claros y fijos para la cantidad de días que se pueden otorgar por cada una de las afecciones, de manera de luego monitorear, testear y auditar el régimen de certificación del lado de la certificación. Porque lo que no queremos es que nadie quiere que haya abusos en el uso. Entonces, una cosa es, nosotros ajustamos el régimen para los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque tenían una diferencia muy importante con el sector privado y era injusta. Nosotros dijimos, bueno, vamos a arrimar las reglas de juego para todos los trabajadores, públicos y privados. Pero otra cosa que está pendiente es que que haya criterios firmes, claros y yo diría justos para determinar las certificaciones, porque a veces uno siente que se hace abuso del otorgamiento de la certificación. Y ahí la pelota va para el lado del certificador, que es el cuerpo médico, y para el lado de las reglas de juego que el Estado tiene que poner para marcarle los parámetros a las certificaciones del certificador. Ahora, hoy tenemos un régimen para los privados y otro para los públicos. El régimen para los públicos establece que tienen 10 días al año sin descuento de sus haberes. Los privados tienen 3 días que no se los paga nadie, los pierde.
Después el BPS al privado le paga un 75% de sus haberes, o un 70%, mientras que a los públicos va entre un 75 y un 100%. La propuesta de que esos 10 días que tienen los públicos bajara a 9 días fue lo que valió un paro general nacional de COFE la semana pasada, pero aún así da la sensación de que sigue siendo inequitativo el sistema con los públicos y con los privados. Sí, a ver, dos cosas, dos apreciaciones. A ver, Sí, efectivamente, lo que no podíamos era mantener el régimen que estaba. El régimen que estaba era, la persona se certifica y no hay ninguna afectación. Es cierto, podría haber afectación en alguna partida vinculada al presentismo, pero su sueldo se cobraba el 100%. Y de hecho se sigue cobrando mientras está el proceso este de transición. Eso eh, casi que era alentar al mal funcionario, la gran mayoría no lo son, pero hay personas que dicen, entonces es un bollo, porque me hago certificar y igual cobro la misma plata y estoy en mi casa o hago lo que se me canta. Esas cosas ocurren lamentablemente y obviamente había que buscar algo más justo. Yo creo que esto es más justo, todavía sigue habiendo una diferencia como tú bien planteas. Es verdad que en el sector privado hay varios convenios colectivos que incluyen entre los acuerdos, entre los beneficios, que la empresa se hace cargo de los 3 primeros días, digamos que el trabajador privado no cobraría. Bueno, en varios, en unos cuantos convenios colectivos, eso se ha resuelto por la vía de acuerdo de partes, pero la regla general es que los 3 primeros días el trabajador no cobra, se le descuentan, y a partir del cuarto día cobra el 70% de su salario. Mientras que en el público va a tener un banco de días por año, que son 9, y una vez que usufructúa esos 9, transcurridos esos 9 días, va a cobrar el 75% del salario. O sea que también ahí hay una pequeña diferencia de 5% a favor del funcionario público. Por eso no entendemos, la verdad, no compartimos, nos parece, por además tuvimos una larga discusión que empezó en 2020 y que terminó con la aprobación de la ley a fines del 22 y recién la estamos aplicando ahora en el 24, casi que la gente nos decía, bueno, pero entonces, ¿para qué hacemos los cambios, no? Entonces, me parece que COFE se equivoca mucho en salir a cuestionar, incluso ha hablado de que va a presentar una queja ante la OIT, sin ningún, yo les digo la verdad, yo analizo lo que pasó y me parece no, tengo la convicción de que no tienen fundamento ninguno, ¿no? Ministro, otro tema que afecta a los trabajadores de la construcción en este caso, ha generado alarma en el sindicato por un despido masivo de 400 trabajadores en el departamento de Canelones. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista del Ministerio? Primero, aclarar, todavía digo, porque no ha habido por parte de la empresa una decisión, es un envío al seguro de paro. Bien, No no está despido. ido a la idea del despido. Es un despido por suspensión o reducción de 4 meses, un seguro de paro. Pasa que son un montón de gente y hay temor en el ZUNCAC, lógicamente, de que esto sea un adelanto de una situación más crítica. Bueno, nosotros estamos conversando con el ZUNCA y con la empresa bueno, y vamos a ver cuál es la situación y vamos a tratar de ayudar a que haya un entendimiento, un camino de salida, algunas fórmulas que permitan transitar esto sin drama. Es verdad que en el mundo de la construcción el seguro de paro, el cambio de trabajo en una obra a otra de los trabajadores de la construcción es muy frecuente. Entonces hay situaciones de seguro de paro bastante, digamos, frecuentes y el trabajador de la construcción está acostumbrado a que de repente sale un tiempo por seguro de paro, luego entra en otra obra, etcétera. Lo que pasa es que si hay alerta de parte del ZUNCA, a nosotros obviamente nos preocupa y vamos a intervenir, es decir, hablar con la empresa, hablar con los trabajadores, ya lo estamos haciendo y bueno, después tendremos un poco el mapa y veremos qué se puede hacer. El departamento de Maldonado, perdón, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, vuelve a exhibir la
menor tasa de desempleo, la mayor tasa de ocupación del Uruguay, pero si ahí empezamos a hurgar y a desagregar, hablamos de empleo genuino, hablamos de empleo precario, hablamos de informalismo que ha tenido un leve aumento. Sabemos que usted se ha no preocupado, sino que ocupado de estos temas. ¿Cuál es la realidad respecto a, bueno, cuál es la situación en el Uruguay del informalismo? Que hay mucha gente que está trabajando con perjuicios en el presente y hacia el futuro. Sí, a ver, sí, lo primero, el departamento de Maldonado. El departamento de Maldonado está exhibiendo muy buenas cifras en materia de empleo dentro de un cuadro general nacional que ya de por sí es positivo. Para decir unos números nacionales, hoy tenemos nosotros la tasa de actividad, es decir, la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo más alta desde el 2015. Tenemos 74.000 puestos de trabajo más que en el 2019, a pesar de que el primer año de este gobierno cayeron 60.000 puestos de trabajo por la pandemia. O sea, recuperamos esos y recuperamos buena parte de los que se habían perdido en los últimos años del gobierno anterior. 74.000 puestos de trabajo más que en el 2019. Tenemos el récord de trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social en toda la historia. Nunca el BPS había registrado un número tan alto de trabajadores que aportan a la seguridad social. Y la tasa de informalidad que era en los años previos a la pandemia, durante el gobierno del Frente, del 25%, ahora está en el 22%, o sea, 3 puntos por debajo. Por supuesto que hay que seguir trabajando, que nos sigue doliendo el desempleo juvenil, que es el triple, estamos hablando de la franja de 18 a 24 años, 3 veces más que el desempleo nacional. Eso obviamente nos duele, nos preocupa, pero es un tema lamentablemente estructural, antiguo, desde los años 90. Fíjense que la primera ley de empleo juvenil es de los años 90. Después hubo otra durante el gobierno del Frente Amplio, nosotros hicimos una tercera a partir del 2021. Y no se mueve esa tasa de desempleo tan alta entre los jóvenes, que hay que seguir buscándole la vuelta. Seguimos teniendo una cierta brecha de género, no tan grande, pero sigue existiendo. Es decir, hay más empleo entre los hombres, hay más desempleo entre las mujeres. Eso hay que seguir trabajando. O sea, no es que digamos estamos en el mundo perfecto, pero sí estamos en una situación de empleo mucho mejor que la que teníamos cuando terminó el gobierno de Frente Amplio. Y también tengo que decir, Maldonado destaca dentro de ese panorama con números mejores todavía, porque Maldonado ha logrado generar un proceso de atracción de inversión que por supuesto trasciende por lejos el carácter zafral turístico para expandirse a una dinámica de actividad comercial y de actividad industrial y de construcción que funciona durante todo el año, ¿no? ¿Y cómo nos preparamos de cara al futuro? Que uno piensa en el futuro y es algo inalcanzable, me refiero al futuro muy inmediato, con el tema de las tecnologías, la inteligencia artificial, todas estas herramientas que no sé si atentan, si es el término adecuado, contra el trabajo o en realidad hay que ser inteligentes y aprovechar esas herramientas para complementar el trabajo. Pero ¿cómo nos preparamos para ese mercado laboral tan desafiante y que necesita competencias muy importantes? Pones el punto central, un tema central a nivel mundial, sin duda, y también en Uruguay. Lo primero que hay que decir es que desde que empezó la primera revolución industrial ha habido saltos tecnológicos que han cambiado el mundo del trabajo. Cada vez que ocurrió un salto tecnológico, desde las primeras máquinas, hubo como dos opiniones. Unos que pensaban que iba a ser una catástrofe, que el trabajo iba a desaparecer, que la gente se iba a quedar sin trabajar, y otros que creían, yo me inclino por esta segunda posición, que cada salto tecnológico lo que hace es cambiar sin duda el perfil de los trabajos, de los roles laborales. Pero lejos de eliminar trabajo, al contrario, el trabajo sigue creciendo. Voy a dar un dato muy relevante. Los países más avanzados tecnológicamente son los que hoy tienen tasas de empleo más altas en el mundo. ¿Y eso qué significa? Significa entonces un gran desafío, que es cómo hacemos para cambiar, para recalificar al trabajador, al ciudadano, para que no quede por el camino. Porque sí, lo que es verdad
es que hay roles que desaparecen, hay formas de trabajo que no existen, que no van a existir más. Nosotros, en lo que va de este periodo de gobierno, ya tuvimos tres impactos relevantes tecnológicos. Primero, el teletrabajo, que con la pandemia se aceleró y tuvimos que votar una ley que regula el teletrabajo. Después, los trabajadores por aplicaciones, que también es una novedad que modifica las relaciones laborales y desde nuestro punto de vista, se lo dijimos al Parlamento la semana pasada, necesitamos una ley para regular y garantizar los derechos de esos trabajadores por aplicaciones, que son básicamente los que ustedes ven todo el tiempo en la calle, que son los delivery de alimentos, o a esta altura ya no solo de alimentos, de Sí, productos, sí. etcétera. Y ahora viene la inteligencia artificial, donde hay que monitorear bien, pero seguramente va a implicar normas para controlar el impacto que la inteligencia artificial puede generar en el mundo del trabajo. Ministro, el tema de los plebiscitos, ¿no? ¿Qué tema? Uno de ellos es el de la reforma de la seguridad social. En principio podrían estar las firmas. Eh, bueno, obviamente usted defiende la reforma de la seguridad social que está vigente. Es un tema muy importante al que había que hincarle el diente. ¿Qué pasa si se aprueba una derogación o una reforma de la reforma que está vigente? Parece entreverado el planteo, pero si prospera el plebiscito y la gente aprueba que la reforma que está vigente no deje de estar más vigente, ¿qué avisora usted? Porque la solución no A será ver, esta, pero va a tener que ser otra. ¿Cuál sería? vamos por partes. A ver. Primero, el PCNT dice que tiene las firmas, las va a presentar el sábado. La Corte Electoral tendrá que verificarlas, ver si efectivamente se llegó. Hasta hace poco no habían llegado. Dicen que llegaron justo ayer, quedan 3 días para el fin del plazo. Hay que ver si llegan con margen para el descarte. O sea, todavía el hecho de que haya un plebiscito no está confirmado. Está, en todo caso, avanzado. Segundo, este, ojalá fueran modificaciones al sistema de seguridad social que se votó el año pasado solamente. Esto es mucho peor. Es una transformación, es la tirada abajo del sistema de seguridad social, pero no solo de la ley del año pasado. Está dejando sin efecto el régimen mixto, que es del año 96. Deja sin efecto el ahorro individual de 1,5 millones de uruguayos que tienen sus cuentas en distintas AFAPs, que son complementos para el día que se jubilen, tener una renta vitalicia adicional a la jubilación, y este plebiscito lo que hace es confiscarle las cuentas, agarrar toda esa plata que son 22.000 millones de dólares y meterla en el BPS para empezar a pagar un régimen que va a ser cada vez más deficitario porque ponen en la Constitución que la gente puede retirarse a los 60, con lo cual está poniendo un ancla en un tema que es clave en cualquier sociedad como la nuestra, que es que las características demográficas hacen que vivamos cada vez más y por lo tanto la edad de retiro en los países que tienen las características nuestras, en todos, es 65, 67, y la nuestra se corre para los que hoy tienen menos de 50. Y recién dentro de 10 años se va a empezar a mover de 61, 62. Bueno, ponerlo en la Constitución es una barbaridad. Yo diría, esto es mucho peor que modificar o corregir algo de la reforma que firmamos y que votamos el año pasado. Yo tengo y además digo, el problema va a ser para el frente, ¿no? Porque acá la coalición tiene claro, esto es un disparate, y vamos a poner todas las baterías puestas en que el plebiscito fracase. Pero ¿qué va a hacer el frente? Que tiene candidatos que apoyan, que firmaron, tiene otros que dicen que es un disparate. Yo escuché a Vergara decir las mismas cosas que digo yo sobre la reforma. El problema va a ser para la oposición, que quieren gobernar. ¿Y qué van a hacer? Quieren gobernar y frente al tema principal, uno de los principales del país, que es la reforma de la seguridad social, no se ponen de acuerdo, dicen libertad de acción, se lavan las manos. Yo creo que en realidad, si llegaron a las firmas, la mala noticia, por supuesto, es que hayan llegado y que tengamos que discutir esto en la campaña. Pero la peor noticia es para el Frente Amplio, que no sé qué va a hacer con este lío, ¿no? Si el tema es ese, yo decía, si se juntan las firmas va a haber que hacer una campaña para convencer a la gente de que el actual sistema previsional aprobado el año pasado no es bueno y por qué, y además qué se propone y cómo se sostiene, ¿no? Usted no tuvo miramientos en tildarlo
de suicidarse y de afectación catastrófica en caso de que se aprobara esta reforma, este plebiscito para reformar el sistema previsional que está vigente aprobado el año pasado. Pero bueno, como usted señala, digo, Orsi no está muy de acuerdo, Carolina Cose dijo, yo firmé para que la gente decida, pero no asegura que lo vaya a votar, Vergara no está de acuerdo. Básicamente es el PIT-CNT que queda encaramado con este intento de reforma y algún sector del Frente Amplio, pero a medias tintas, ¿no? Como que da la sensación de que tocar esto, que de repente puede ser algo que empiece a funcionar bien, la opción de repente probar, de última una alternativa se puede tomar en un próximo periodo, pero bueno, en definitiva es otra cosa a la que los uruguayos como ciudadanos informados a la hora de tomar decisiones vamos a tener que encarar, y el sistema político también, porque más allá de que sea el Frente Amplio el que tenga que salir a explicar si junta las firmas, también el hoy oficialismo va a tener que contrarrestar con la realidad, nada más ni nada menos, que no es buena esa opción. Ningún problema, argumentos hay para tirar para arriba y los vamos a poner todos arriba. Bueno, yo los puse en febrero en el Parlamento cuando me convocaron por la Comisión Permanente junto con el BPS, y demostramos que el nuevo régimen iba a implicar, en vez de frenar el déficit, reducir el ritmo de crecimiento del déficit, se multiplicaba por 4. O sea, es una barbaridad, la verdad. Y además, Uruguay pierde una de sus principales credenciales, que es el crédito internacional que tenemos de certeza jurídica respecto a los contratos. Si tú dejas sin efecto las cuentas personales de 1,5 millones de ciudadanos, estás haciendo lo mismo que hizo Argentina hace 15 años y así les costó. Que hoy están en una situación de crisis brutal, entre otras cosas porque el sistema de seguridad social es un desastre. Bueno, nosotros obviamente hemos seguido otro camino y yo estoy convencido que la mayoría de los uruguayos no van a entrar en estos aventurerismos que la verdad a mí me sorprendió mucho, lo digo con franqueza, desde que me enteré que iban a meter para adelante con esto, me sorprendió mucho el PIT-CNT, porque uno puede tener muchas diferencias con el PIT-CNT, pero nunca pensé que se iban a alargar con un planteo de esta naturaleza. Mieres, a la luz de la reforma previsional que está vigente, que se aprobó el año pasado, ¿cuánta gente jubilada está trabajando? O sea, esa posibilidad que da esta reforma, hay mucha gente que se jubiló, pero que también puede seguir en actividad. ¿Hay datos de cuántos se acogieron a esta posibilidad, a esta herramienta que da la nueva reforma? Hace poco salió un informe periodístico y ahora el número exacto no me acuerdo, pero alrededor de entre 10 y 20 personas por día están optando por ese camino. Es un camino que, como se sabe, es una opción, el que quiere lo hace, el que quiere se jubila por una parte y sigue laburando por otra, o el que estaba jubilado por todo puede volver a la actividad ahora a partir de la ley. Yo creo que es un derecho muy importante, es bueno decir que este tema en el plebiscito está fuera de discusión, no cae, bueno sería, pero bueno, yo creo que en la medida que se sepa y que transcurra el tiempo, porque la gente no pierde su capacidad intelectual, física, psicológica de un día para el otro. Entonces, lo mejor, lo lógico, lo razonable es un retiro gradual. Y nosotros teníamos un régimen en donde algunos jubilados que aportaban a 2 cajas distintas podían hacer ese proceso, mientras que la gran mayoría que aportan solo al Banco de Previsión Social tenían que elegir jubilarse por todo o por nada, o seguir trabajando en todo, y eso no era justo. Ministro Pablo Mieres, ha sido un gusto entrevistarlo una vez más, como dijimos al comienzo. Muy probablemente esta sea la última entrevista en calidad de usted de Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Seguramente lo entrevistaremos después en otros quehaceres, en otros menesteres de la vida política, de la vida pública. Ha sido un honor. Muchas gracias, Nobleza Obliga, porque todas las veces que hemos requerido de su palabra, todas las veces la hemos tenido. Ha sido un ministro que ha estado en contacto con los medios de comunicación, siempre de muy buena disposición. Eso la verdad que cotiza y mucho, se lo digo desde este lado. Así que públicamente le quiero agradecer mucho por su deferencia. Muchas gracias y la verdad que yo siempre he tenido en ustedes también un medio para poder expresarnos y bueno, nos vamos a ver pronto porque ya voy a ir en traje de candidato ¿Cómo no? y más una vez seguramente. Así que nada, es un hasta luego.
Muchas gracias. Siempre Bien. abiertas las puertas, Mieres. Un abrazo grande y hasta cualquier momento. Bueno, muy bien, señoras y señores. Nos tenemos que ir a la pausa. 11:54. ¿Ya son las 12 menos 5? Sí, sí. ¿Y no ve la hora? Iba a decir una cosa, justito me frené. Hacemos la pausa y ya venimos.